¿Sabes que hay muchas enfermedades felinas de las cuales aún no se conoce prácticamente nada de ellas? Tu gato puede tener algo tan raro que solo tienen un 0,1% de los gatos en todo el mundo. ¿Qué enfermedades estamos los veterinarios más enfocados ahora mismo en saber, reconocer y también en poder tratar? Hoy hablaremos sobre muchas enfermedades, algunas más conocidas que otras, y te explicaré muy brevemente las que creo que te pueden interesar. Empecemos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo, más feliz. Yo soy Esther Mercader, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 356 del 17 de febrero de 2025. 356, o sea, casi llegamos a los 365 de como si lleváramos un año de capítulo, pero de momento no, 356. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque va a ser diferente de los demás. Vamos a hablar de enfermedades, como siempre los lunes, sabéis que toca hablar de enfermedades, pero hoy es un lunes en que vuelvo del Genfe. Os dije el jueves, que no sabía si este capítulo lo grabaría el jueves mismo o lo dejaría para hoy. Al final lo he dejado para hoy para poder hacer algo diferente. Y hoy quiero presentaros muchas enfermedades, así muy brevemente, como un poquito, un highlight, una frase de cada una de ellas, de las enfermedades y de las patologías que hemos tratado en este congreso, que hemos hablado, que han venido expertos a explicarnos sobre el tema y que son enfermedades de las cuales quizá tu gato puede sufrir algún día, aunque a veces estamos muy al día de cosas que son muy raras y nunca las veremos en la vida, y los mismos ponentes nos dicen yo solo lo he visto una vez en la vida, y son ponentes que vienen de universidades donde se ven muchísimas cosas raras, pero no la han visto mucho. Pero cuando la han visto dices, ostras, es que quizá se me ha pasado por alto muchas veces. Es decir, tú reconoces una enfermedad y dices, vale, pues ahora quizá me acuerdo de que todos esos casos en los que al final el gato se curó porque respondió bien al tratamiento y ya está, o no se curó y Pupusito, Pupusito, ¿qué pasa? Está dándole golpecitos al micro. Pues o el gatito no se curó porque no supimos qué le pasaba y tal, pues quizá era esta enfermedad que ahora justo un colega me ha dicho que tal y que cual. Pues claro, todo esto es súper interesante y súper importante que los veterinarios estemos al día de cosas que quizá no veremos nunca, porque son enfermedades típicas de Sudáfrica, pero que actualmente con el movimiento de personas y de animales que hay, pues tenemos que saberlo, tenemos que estar al día de esto, porque quizá veremos algún caso y no se nos puede escapar, o no debería, bueno, luego nos vamos a sentir muy mal si esto se nos escapa. Así que hoy hablaremos de estas enfermedades y os voy a dejar una votación para que me digáis cuál es la que más os interesa, para que sigamos haciendo capítulos los lunes de enfermedades que son interesantes para vosotros. Así que es un doble capítulo, o sea, es como doble objetivo, explicaros cosas que están a la orden del día y que decidáis vosotros de todas estas cosas cuáles son las que más os interesan, ¿de acuerdo? Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Hay un montón de enfermedades típicas, explicamos en todos los cursos cosas muy habituales como la enfermedad renal que muchísimos gatos van a tener, como la osteoartrosis, la gingivostomatitis, todas estas cosas que los gatos suelen tener, pero también si hay alguna enfermedad que no existe aún en pupusito.cat la podéis proponer. Cuando sois suscriptores podéis proponer los cursos que queráis y enseguida los hacemos. Así que ya sabéis, es como un Netflix, pero los beneficios de este Netflix no van para el CEO de Netflix, sino que van para Missy Pusilán, para el refugio de gatos que tenemos con gatitos que no están bien adaptados a ser adoptados y no están bien adaptados a ser adoptados. Sí, lo he dicho bien. No están aún preparados, o quizá no van a poder ser preparados nunca, pero no pueden ser adoptados, no pueden ir a casa de nadie, pero aún así necesitan que les tratemos, que les cuidemos, que les alimentemos y que estemos por ellos. Así que ya sabes, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas y que además es solidario. Así que qué mejor que poder participar en esto. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Pues yo voy a coger este papel del cual Pupusito se ha sentado encima. Un momento, Pupusito, lo siento, a ver si consigo que no te levantes.
no quiero que te levantes, pero tú te has puesto encima de este papel porque precisamente quieres estar encima de un papel, así que ¿qué hago? ¿Te lo quito? Sí, ya te lo he quitado en un 80%, ya está, ya lo acabo de quitar. Lo siento, pupusito, tenía que quitarlo, ahora lo muevo aquí. Si te vuelves a poner encima de él aquí, pues ya entenderé que no debo quitarte, lo que debo buscar otra opción. Pero tengo el papel del programa del Genfe, que fueron 3 días, fue este fin de semana, viernes, sábado y domingo, que os publiqué una story de esto en Instagram y tal, y que ya hablé de esto el viernes en la entrevista que le hice a Salva, que es uno de los organizadores de este congreso, porque es el tesorero del Genfe. Pues estuve en este 13º Congreso de Medicina Felina de aquí de España, del Grupo de Medicina Felina de Veterinarios Españoles. Entonces, en este congreso siempre pasan una serie de cosas, y es que vienen unos ponentes, algunos nacionales y algunos internacionales, y en el mismo congreso vienen varios ponentes. Y entonces estos ponentes nos explican cosas que ya sabíamos y que tenemos que repasar, y cosas que no sabemos y que tenemos que aprender los veterinarios, porque evidentemente cuando tú trabajas en un sitio, al final ves más o menos, casi el 90% de veces ves las mismas cosas, pero quizá un compañero de otro país o de otro continente te puede explicar un montón de cosas que tú no habías caído, o que quizá no te has dado cuenta aún de que esto también puede llegar a tu pueblo o a tu ciudad. Así que voy a repasar un poco lo que hablamos en este congreso, gracias a este programa que tengo aquí que nos dieron allí, y además voy a ver si puedo entrar un poco en detalle de las enfermedades muy brevemente, porque no voy a resumir 3 días de congreso, no sé cuántas horas, en 15 minutos que me quedan de capítulo, pero voy a intentar ir un poquito rápido para que veáis todo lo que hablamos y que me digáis vosotros en una encuesta que dejaré en las notas del programa, en pupusito.cat/podcast/356, para que votéis la enfermedad que más os interesa, y en función de este orden de enfermedades votadas iremos hablando de ellas a lo largo de los lunes en estos podcasts. Y si son enfermedades de nutrición, pues lo hablaremos los miércoles, también podemos cambiar lunes y miércoles. Así que empezamos ya. ¿Con qué empezamos el Genfe? El día 14 de febrero, día de San Valentín, empezamos con un plato muy fuerte, porque fue hablar con Albert Lloret sobre leishmaniosis felina. Albert Lloret fue profesor mío en la universidad, en la Autónoma, y también está en el hospital de la facultad. Así que, es un crack en medicina felina, es de los más cracks que hay. Es fundador también del Genfe, del Grupo de Medicina Felina, y nos habló de leishmaniosis felina, que muchas veces pensamos que la leishmaniosis es una cosa solo de perros, o que solo puede afectar a los perros y a las personas, pero no, él nos comentó que la leishmaniosis cada vez se ve más, y que el problema es que no tenemos las mismas herramientas ni para el diagnóstico ni para el tratamiento que tenemos con los perros, porque muchos de los test, de las pruebas, están más adaptadas a cómo muestran la leishmaniosis los perros que los gatos. Así que no solo es difícil de diagnosticar, sino que luego los tratamientos que en perros nos van bien, en gatos o no hay estudios, o los estudios que hay nos dicen que mejor que no los demos, porque pueden provocar muchos efectos secundarios. Así que empezamos con leishmaniosis felina, y si os interesa, pues la podéis votar en esta encuesta que os dejaré. Hablamos también de temas digestivos, hablamos de cefalopatía hepática, hipercalcemia, hipertiroidismo, que son más típicas, y hablamos de una enfermedad muy, 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 muy rara, de la cual él solo había visto en 2 casos, y que había visto un poco más en perro, pero que aún así en perro es rara, y es una sialodenosis que responde a fenobarbital. Es decir, que es una lesión neuronal, una lesión en el cerebro, que lo que te produce es babeo, y lo que parece es que tengan la rabia estos gatos y estos perros. Empiezan a babear, y después de un diagnóstico súper complejo, después de un montón de días hospitalizado ese gato que nos contó Albert, finalmente descubrieron que era esta enfermedad, que él ya mismo dijo que es una enfermedad muy poco habitual en perros y aún menos en gatos. Así que la sialodenosis, que responde a fenobarbital, se llama así, sialodenosis que responde a fenobarbital, es una de las enfermedades de las cuales, ya veré algún día si tengo algún gato con este babeo y no responde al tratamiento. Quizá lo que le está pasando a este gato es que tiene esta enfermedad tan rara. Os anuncio que Pupusito se ha vuelto a sentar encima no solo de mi mano y del ratón, que voy a mover
a ver, sino encima otra vez del papel. Así que voy a tener que buscarme la vida para buscar otra manera de deciros lo que tenía, porque ahora mismo no puedo ver lo que hablamos. Otro caso que hablamos fue un caso sobre una reacción medicamentosa, reacciones en medicamentos que se dan y que parece que tenga más que ver con algún virus o con alguna cosa así, pero que en realidad era una afección por culpa de un medicamento que se había dado al gato, y era un gato que era un tratamiento para perro. Estas cosas pasan mucho más de las que nos pensamos, y muchas personas no saben que algunos medicamentos no se pueden dar a los gatos y en cambio los perros sí. Hay medicamentos que ni a perros ni a gatos, pero es como si pensáramos que, bueno, como se puede dar en perro, pues también en gato. Pues no es así. Entonces, cuidado con estos medicamentos, fijaros bien siempre en la etiqueta de lo que pone. Y si no lo sabéis, pues preguntad a vuestra veterinaria felina. También hablamos de una enfermedad en gatos que es muy parecida, esto me resultó muy curioso, a esta enfermedad que pasan muchos niños en el cole, que es el boca-mano-pie. Esa especie de enfermedad vírica que da fiebre, que da reacciones en la piel y todo eso, pues también nos habló de un caso de un azul belga, un gato azul belga, no azul ruso, sino azul belga, un bebito de 7 meses de criador, todo bien, vacunado, todo, pero que tenía esta enfermedad. Así que causas raras también vimos algunos problemas oculares, así que a veces algunos incluso en las facultades de veterinaria tienen ciertas dudas de quién tiene que tratar este caso, si los de medicina interna o los de oftalmo, y en este caso no era un caso de PIF, que podía parecerlo. ¿Os acordáis que hablamos de PIF con Vicky, con Vicky en el capítulo, no me acuerdo el número del capítulo, creo que 315? No me acuerdo, os lo dejaré en las notas del programa por si queréis escuchar mucho sobre PIF. Ella es una crack y bueno, por si queréis saber más de estas enfermedades que a veces pueden confundirse con el PIF, que sepáis que hay muchas de ellas, pero que con algunas pruebas, y cada vez tenemos la suerte de que más enfermedades son fáciles de diagnosticar con algunas pruebas, pues podemos concretarla y entonces empezarla a tratar. Aunque a veces, ya os digo que tenemos que tratar un poco a ciegas porque no puedes llegar al diagnóstico, no tienes tiempo. Si no haces algo, ese gatito se va a morir. Así que, bueno, hablamos también con otro ponente sobre la diabetes, hablamos sobre el hiperaldosteronismo, una enfermedad que, puede ser muy rara en gatitos, pero que a veces la pasamos por alto y tenemos que pensar más en ella. Hablamos de muchas enfermedades relacionadas con la poliuria y la polidipsia. Sabéis que beber mucho y hacer mucho pipí a veces se cree que es bueno y no, mi gato bebe mucho. Ya, pero ¿cuánto es mucho? Y el ponente en este caso nos dio un número que él mismo ya dijo que es un número un poco dependiente, pero que si es más de esto, realmente tenemos que empezar a investigar. En este caso, quien nos habló de esto era Federico Fracassi, que es un veterinario, un crack veterinario que está en la Universidad de Bolonia, en Italia. Ha escrito 2 libros sobre endocrinología, o sea, es alguien que realmente que sabe muchísimo, y él pues nos habló de estas enfermedades relacionadas con las hormonas, como la diabetes, el hiperaldosteronismo, algunos desórdenes del calcio. Nos habló de muchas enfermedades, como os decía, que dan mucha sed y mucha agua, mucha sed y mucho pipí, y os había dicho que os daría la cantidad, y ahora me he liado mirando exactamente de qué universidad era Fracassi y no lo había dicho. Pues la cantidad que él considera que es demasiada cantidad de ingesta de agua, es decir, cuánta cantidad bebe tu gato al día y cuánto es demasiado, pues él considera, y según sus estudios, no se lo ha inventado él, que una cantidad de más de 45 mililitros por kilo al día, pues es una cantidad muy alta. Por ejemplo, pues si un gato pesa 2 kilos, pues 90. Si pesa 3 kilos, pues 150. Si pesa 4 kilos, más de 200, más o menos 190 mililitros al día es mucho. Y realmente es mucho. O sea, que un gato de 4 kilos esté bebiendo 45 mililitros por 4, 190 mililitros al día, es una brutalidad. Es un gato que constantemente está bebiendo agua. Así que si queréis saber si vuestro gato tiene poliuria o polidipsia, lo más fácil es que midáis la cantidad de agua que bebe en un día.
Esto es fácil si tenéis solo un gato. Si tenéis varios gatos, lo que tendréis que hacer es fijaros y contabilizar, si podéis, cuántas veces va a beber al día, cuántas veces se acerca al bol de agua ese gatito y cuántas veces pues está, o cuánto rato está bebiendo más o menos. ¿Qué más? A ver, dejadme mirar de qué más hablamos con Federico. Pues eso, esas enfermedades. Hablamos también de algunas enfermedades endocrinas menos comunes, el síndrome de Cushing, que es más habitual en perros y es menos habitual en gatos. Y bueno, vimos enfermedades también como el hipotiroidismo, que sí que es verdad que puede pasar cuando estás tratando a tu gato de hipertiroidismo y hay una sobredosis de hormona tiroidea, de la hormona antitiroidea, entre comillas, puedes provocar un hipotiroidismo que enseguida se regula, cambias la dosis y ya está, no pasa nada, pero gatos que no eran hipertiroideos que desarrollan un hipotiroidismo espontáneo, un hipotiroidismo que no se sabe de dónde viene. Pues también lo hablamos con Federico todo esto. ¿Qué más? Pues eso, del hipersomatotropismo, que es la acromegalia. Esta enfermedad me encanta y es de la que yo hice una ponencia en el grupo de medicina felina, en las charlas estas online que hacemos una vez al mes, y yo precisamente hablé de Lulu, una gatita que tuvo acromegalia y que yo traté, que tenía diabetes y acromegalia a la vez, que esto es lo más habitual, aunque hay gatos que desarrollan acromegalia sin tener diabetes o sin tener diabetes aún. Así que la acromegalia es una enfermedad que me gusta muchísimo y esta charla, la verdad es que del doctor Fracassi me encantó. Y luego ya pasamos a las charlas de Cecilia. Cecilia Villaverde es una nutricionista brutal, aunque es de aquí, de España, ahora mismo está trabajando en Irlanda. Y bueno, ella nos habló un montón de cosas. Nos habló sobre todo de, y al principio fue muy insistente en ello, de la masa muscular, de la cantidad y la calidad del músculo que tienen nuestros gatos. Cecilia comentó que muchos gatos pierden peso y pierden masa muscular cuando se hacen mayores, que esto en cierta parte es inevitable y que lo mismo pasa en personas, pero que hay que al menos ser conscientes de esto y vigilar si esta pérdida de masa muscular es normal por culpa de la edad o si hay alguna enfermedad que está provocando esto, si hay alguna enfermedad por lo que sea, tipo que no se está absorbiendo bien el calcio o que se está gastando más calcio del que tocaría. Pues bueno, saber identificar entre sarcopenia, caquexia, todo esto, todas estas enfermedades de las que nos habló Cecilia, es muy importante que los veterinarios empecemos a usar unas herramientas a veces más complejas que no están muy al alcance de todos nosotros, pero que al menos podamos pensar en ellas, porque a veces pensamos, bueno, pues la masa muscular es algo que se pierde y ya está, y a los cuidadores no les preocupa mucho esto, quizá a vosotros sí, quizá los que estáis escuchando esto sí que os preocupa, pero hay muchos cuidadores que como lo asemejan con personas, pues no les preocupa que su gato pierda masa muscular, pero desde luego es algo que hay que estar encima. Luego hablamos de enfermedad renal y Cecilia nos insistió mucho en que cuando hay una enfermedad renal, muchos de los gatos además tienen otras enfermedades a la vez, otras enfermedades que llamamos concomitantes, y que el problema es cuando tienes que tratar desde la nutrición, que ella pues es nutróloga, pues cuando tienes que dar un alimento renal a un gato que además tiene otra enfermedad, como por ejemplo una hipersensibilidad a algún alimento, y tienes que combinar un alimento que sea, además de renal, pues que no le dé alergia al gato. Entonces todo esto se complica, y hablar de estas enfermedades concomitantes es algo que tenemos que también estar muy encima los veterinarios. Y esto os lo explico, entre otras cosas, no para que sepáis lo mucho que hacemos en nuestros congresos, sino para que os suenen estas palabras, os suenen estas enfermedades. Cuando vuestra veterinaria felina os diga que vuestro gato tiene enfermedades concomitantes, no os suene tanto raro, sino que digáis, sí, vale, es eso de que cuando mi gato tiene varias enfermedades que encima pueden interaccionar entre ellas, o que al menos puede ser que compliquen la vida en el tratamiento, porque el tratamiento de una empeora el tratamiento de la otra. Así que enfermedades concomitantes es algo que quiero que os suene, para que si algún día vuestro gato, sobre todo gatos mayores, que empiezan a acumular muchas cosas, pues que os suene y que sepáis de qué va todo esto. Luego Cecilia nos habló sobre el manejo de la ansiedad en gatos con algunos alimentos y algunos suplementos. Hablamos de la cazozepina, que es un alimento que muchas veces suena por la leche, no sé qué y tal. Pues nos habló de cuánto hay de verdad y cuánto hay de aún
investigación sobre todo esto, de si realmente productos derivados de la leche pueden ayudar a los gatos a mejorar problemas de ansiedad, problemas de comportamiento, agresividad y todo esto. Luego hablamos también con Cecilia sobre algunos desórdenes sobre la fibra, es decir, alimentos que son demasiado ricos en fibra o demasiado poco ricos en fibra para ese gato, no porque estén mal hechos, sino porque ese gato pues tiene un megacolon y necesita la fibra A y no necesita la fibra B, o es un gato mayor que no queremos que vaya mucho al baño porque le duele moverse y tenemos que restringir la fibra, pero tiene un problema intestinal, tiene una IBD, que ya hemos hablado de IBDs aquí, y en cambio tenemos que darle otra nutrición especial. Así que con Cecilia hablamos de la fibra, es un tema que parece muy aburrido, pero al contrario, yo creo que fue súper interesante. Luego hablamos de hipercalcemia, ya habíamos hablado con el doctor Fracassi de los desórdenes del calcio y luego lo vimos desde la vertiente nutricional y Cecilia nos explicó de qué poquitas cosas había por hacer con la vitamina D, pero que algunas cosas sí que se podían hacer y que había muchos estudios que estaban hablando de cosas que podían ser interesantes, como el magnesio, aparte del fósforo, potasio, todo eso, calcio. Había nuevos estudios hablando sobre el magnesio y la chía. La chía, quizá conocéis, la chía es esta semilla que mucha gente se la pone en el yogur, pues se están viendo en algunos estudios como esto, aunque ahora mismo no está muy claro, pero puede ser que en algunos estudios empecemos a ver que esta chía, esta semilla va bien para los gatos que tienen algunos problemas de hipercalcemia, que tienen el calcio demasiado elevado en la sangre. Así que aún estamos por ver si esto se confirmará que está bien o no, pero empezamos a pensar en esto. Y es posible que si vuestro gato en algún momento tiene algún problema con el calcio que no se está pudiendo resolver de manera habitual, quizá vuestro veterinario felino os proponga que le deis chía. Chía, pero si me la tomo yo con el yogur, pues quizá también se la tiene que tomar vuestro gatito. Y finalmente, cuando ya estábamos para terminar, y fue de las últimas charlas del congreso, con Cecilia hablamos otra vez de diabetes y otra vez de hipertiroidismo, de los que ya habíamos hablado con el doctor Fracassi, pero los vimos desde la vertiente nutricional. Así que ya veis que estos congresos se piensan muy bien, se organizan muy bien para que salgamos de allí viendo cosas de manera integral. Pues en este caso vimos enfermedades endocrinas desde la vertiente de un veterinario clínico y desde la vertiente de una veterinaria nutricionista. Así que, o nutróloga, como es, que creo que es mejor decirlo así. Así que, bueno, todas estas cosas que os he comentado, estas enfermedades endocrinas, enfermedades nutricionales, leishmaniosis felina, casos raros como el de la sialoidinosis que nos habló Albert Lloret, perdonad. Os voy a dejar una lista de estas enfermedades y vosotros mismos votáis cuáles de ellas os interesan más. Podéis votar unas cuantas, así que cuando cerremos la encuesta, yo creo que esto lo dejaré abierto una semanita o así, o quizá un poco más, no sé, cuando escuches esto yo creo que lo voy a dejar una semana, porque es más o menos la mayoría de gente escucha este capítulo en la primera semana en la que se publica, luego hay gente que lo descubre después, pero la mayoría vais muy al día, así que lo voy a dejar una semana, como mucho 10 días abierto, y votáis, me decís, pues esta enfermedad o esta otra, y así empezamos a organizar los temas de este año, que tengo muchos, pero no sé cuáles os interesan más, así que podré organizarlos más en función de lo que me digáis que os gusta. Así que bueno, ya terminamos este capítulo, y en este capítulo, aunque no lo parezca, pero también hay una píldora felina. Y la píldora felina de hoy es... Es importante que los veterinarios estemos al día de las enfermedades que puede tener tu gato, aunque esto nos cuesta tiempo, esfuerzo y muchísima dedicación. Como por ejemplo irse todo un fin de semana a hablar de gatos, que está muy guay, y yo agradezco muchísimo al jefe por organizar esto, a Bepa, Gemma de Abepa, que todo el fin de semana la llamé Laura porque estaba yo con un cambio de nombre y no, es Gemma, pues toda la junta del jefe, Salva, que estuvo aquí en el podcast la semana pasada, que es el tesorero, Tania y la presidenta, Tania secretaria, y Susana, la presidenta del jefe. Así que muchas gracias a todos los que organizaron, todos los ponentes que vinieron, todas las personas que estuvisteis allí con las
cuales me gusta muchísimo coincidir año tras año, todos los patrocinadores que estuvieron allí, que nos dieron un montón de regalitos. En estos congresos hay muchos regalitos que nos dan, bolis y cositas para que nos llevemos a la clínica, de publicidad, obviamente es merchandising, pero bueno, siempre va bien, vuelves con la maleta muy llena. Y bueno, yo creo que, como dijo Salva en la entrevista del viernes, que si no la habéis escuchado aún porque os da pereza, porque es 1 hora y media, de verdad, creo que es la mejor 1 hora y media que yo he invertido en muchísimo tiempo, porque hay muchas cosas interesantes que nos cuenta Salva, no solo de odontología, es decir, de los dientes de los gatos, sino también de los antibióticos, resistencias y todo esto. Así que si no habéis escuchado la charla del viernes, creo que es muy interesante para que veáis hasta qué punto podemos llegar a profundizar los veterinarios, que a veces se piensa que sabemos menos que los médicos o que... No voy a entrar en esto, creo que es una discusión estéril. Nosotros nos especializamos en varias especies, los humanos, o sea, los médicos de humanos solo se especializan en una, con lo cual tienen más tiempo para ir para esa, e incluso los veterinarios felinos, que solo nos dedicamos a gatos, o que casi siempre nos dedicamos a gatos, no tenemos tanta profundidad de estudios como tienen los médicos. Así que comparar médicos con veterinarios creo que es absurdo y que no hay que hacerlo. Pero aún así, tanto unos como otros, y cualquier persona que le guste su profesión y le guste lo que está haciendo, invertirá muchísimo tiempo en mejorar y en dar calidad en su trabajo y en lo que le gusta. Así que nada, ya veis que esta píldora felina es un poco reflexiva, un poco así esotérica, pero que espero que os haya quedado claro que hay muchas cosas que aún no sabemos los veterinarios, pero que estamos en camino de descubrirlas para poder ayudaros más a vosotros y sobre todo a vuestros gatos. En fin, recordad que cada mes sorteamos una asesoría felina conmigo y que para participar solo tenéis que ir a las notas del programa y que allí lo pone participar en el sorteo apuntándoos a la newsletter. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, búscalo también porque también está en las notas del programa. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en popusito.cat, porque esto, como os decía antes, es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.